del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de Santa Elena. Santa Elena Reina, que significa, Elena significa antorcha resplandeciente. Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador Constantino. Constantino fue el primer emperador romano que después de 312 años de persecuciones dio libertad a la Iglesia católica y a los fieles cristianos. Y también Santa Elena es famosa por haber logrado encontrar la cruz de Cristo en Jerusalén. Esta santa nació en Bitinia, sur de Rusia, cerca del Mar Negro. Era hija de un hotelero y especialmente educada y hermosa, dice la historia. Sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado Constancio Cloro, y se enamoró de Elena y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino, que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban buen tiempo de matrimonio, sucedió que el emperador de Roma, Maximiano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiera a su esposa y se casara con la hija de la mujer de Maximiano. Constancio, con tal de obtener tan alto puesto, repudió a Elena, y así ella tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado. Pero esto mismo la llevó a practicar una vida de recogimiento, de virtudes y de santidad. Pero al morir Constancio Cloro, fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena, Constantino, después de una fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente Milvio en Roma, antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía: con este signo vencerás. El nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad, y con este decreto terminaron 3 siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la Iglesia de Cristo. De hecho, hubo dos visiones. Una real en el sentido que Constantino, con su ejército, vio una cruz y dice: con este signo vencerás. Y en el sueño vio a Cristo con la cruz, que le dijo de ponerla sobre los escudos de sus soldados. Y todavía había varios emperadores, porque había 2 Augustos y 2 Césares. Y finalmente Constantino va a vencer y quedar el único emperador del inmenso y gigantesco imperio romano. Constantino amaba muchísimo a su madre, Elena, y la nombró Augusta o emperatriz, y mandó hacer monedas
con la figura de ella y le dio plenos poderes para que empleara los dineros del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. Helena, que se había convertido ya al cristianismo, se fue a Jerusalén y allá con los obreros de su hijo el emperador buscó la Santa Cruz. Claro, los paganos habían destruido todo cuando después del año 70, cuando los judíos se rebelaron. Jerusalén fue destruida, el paganismo triunfó totalmente, y después en 132 otra rebeldía y otra victoria pagana romana, y en el lugar del santo sepulcro del Calvario habían hecho un inmundo templo a la diosa de la lujuria. Bien, Helena hizo su encuesta, preguntó a los judíos, preguntó a todos que podían saber algo del pasado, y finalmente supo que había antes del templo pagano una pequeña iglesia, y ahí buscaron y finalmente encontraron las tres cruces. Ahora, ¿cómo saber cuál es la verdadera cruz? Para saber cuál era la verdadera cruz, había una mujer al punto de morir, y bien, tocaron con la primera cruz a la enferma moribunda, no pasó nada. Tocaron la enferma con la segunda cruz, no pasó nada. Y finalmente con la tercera cruz tocaron a la enferma, y la enferma abrió los ojos sonriente y dijo: estoy curada, y estaba curada. Entonces ahí se supo cuál es la verdadera cruz, la cruz sobre la cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y el mundo fue salvado. Claro, en sí la madera de la cruz es cruz, pero esta cruz no es cualquier cruz, es la cruz la cual Cristo dio su vida por nosotros y nos mereció la salvación. Lo que hicieron con esta cruz descubierta, van a dividir la cruz en tres partes. Una la dejaron en Jerusalén, la otra la enviaron a Constantinopla, donde estuvo su hijo Constantino, y la tercera la enviaron a Roma, y en Roma hicieron otra iglesia que se llama Santa Cruz de Jerusalén. Llevaron tierra de Jerusalén, y sobre esta tierra construyeron esta iglesia, y allí está el tercer pedazo de la Santa Cruz. Dice Sant Ambrosio que Santa Helena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez, se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba de todos los dineros que su hijo le daba para hacer limosnas entre los pobres, que era sumamente piadosa y pasaba muchas horas en la iglesia rezando. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y tercero en Belén. Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión, los pobres, y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra. Mis hermanos, Santa Mónica tuvo mucha buena influencia sobre Constantino, que poco a poco cristianizó las leyes, puso fin a la crucifixión. Es bueno saber esto. Constantino estaba poseído del pensamiento de que Dios le había escogido para ayudar a la iglesia en la propagación de la religión verdadera. Aseguró a los cristianos y a los paganos igual derecho de profesar y practicar públicamente su religión, mientras que antes del Constantino
ser cristiano oficialmente era prohibido. Decenas de miles de cristianos fueron echados a los leones, quemados, crucificados, desterrados, condenados a los trabajos forzados, torturados por simple pretexto que eran cristianos. También Constantino hizo otras leyes, dije, por ejemplo, dispensó a los clérigos, a los sacerdotes, de los servicios públicos y de varios impuestos. Dio al Papa el palacio de Letrán y una pensión anual. Invitó solemnemente a los paganos a que renunciasen sus vanas divinidades para adorar al único Dios verdadero, dejándoles empero plena libertad para permanecer en paganismo o abrazar la fe. Dictó severas leyes contra la disolución de costumbres. Prohibió abandonar o dar muerte a los recién nacidos y a los niños débiles y malformados. Y para facilitar la observancia de estas leyes, a los padres de familia necesitados les dio una ayuda del tesoro del Estado y de sus propios bienes. Protegió a los deudores contra los malos tratamientos y las injusticias de los usureros, de los acreedores. Prohibió los combates de gladiadores y procuró de varios modos hacer más tolerable la desdichada suerte de los esclavos, que en adelante debían ser considerados como hombres. Puso coto a la ilimitada facultad de los amos para castigar a los esclavos, haciendo al que daba muerte a un esclavo reo de la pena que se afligía a los homicidas. Todo esto lo hizo bajo el influjo de la fe cristiana y también de la influencia de su Santa Madre. Permítese a los cristianos dar a los suyos la libertad en la iglesia. Entonces, cuando un cristiano quería dar libertad a sus esclavos, evidentemente lo podía hacer en la iglesia, en presencia de un sacerdote, prescindiendo de las formalidades anteriormente prescritas. Y los esclavos así libertados gozaban de todos los derechos de ciudadanos romanos. Para promover la santificación del día del Señor, se prohibieron los trabajos serviles y se cerraron los tribunales en los días festivos. Constantino abolió también el suplicio de la cruz y construyó numerosas iglesias, como dijimos, dotándolas con munificencia. La legislación de Constantino muestra cuánto habían progresado ya, merced al cristianismo, las ideas de humanidad, de justicia, de mansedumbre. El ejemplo del emperador movió a millares de paganos a abrazar la fe de Cristo y bien pronto quedaron desiertos los templos de los ídolos. Pero las costumbres paganas necesitaban más tiempo para desaparecer enteramente. En la vida del mismo Constantino, la historia señala hechos y crueldades nada conformes a la religión cristiana que él con tanto celo propagaba y defendía. Una madre tiene grande influencia sobre sus hijos. Queridos hermanos, si quieren que sus hijos, sus nietos, sus tataranietos se salven, eduquen bien a sus hijos, eduquen bien a sus hijas, edúquenlo varonilmente, edúquenlo en las virtudes, no mimarlos. El que mima a sus hijos tendrá que vendar más tarde las llagas, ¿no? Tomamos las cosas muy en serio. Hoy el mundo está lleno todavía de bautizados, pero por gracia de pocos cristianos de veras. Y hoy hasta nos robaron títulos de cristiano estos pobres seguidores de Lutero en su herejía. Seamos cristianos de veras, conozcamos nuestra fe. Una cristiana no tiene nada que ver con telenovelas, con Facebook, con esto y aquello, pasando horas y horas en cosas vanas. Tiene que formarse, tiene que conocer la fe, el catecismo, el evangelio, leer la vida de los santos, jamás ponerse de discípula de telenovelas y de actoras de vicios y pecados. Una muchacha bien educada, bien formada, con temor y amor de Dios en el pudor, mañana puede ser madre, claro, educadora de gobernadores. ¿Quién nos dirigen? Hombres.
Y esos hombres tuvieron madre, tuvieron padre, tuvieron familia. Si ellos fueron bien educados, bien formados, sería otra cosa su comportamiento, ¿no? Entonces pidamos a Santa Mónica y todos los santos, Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, y muchas otras santas, Isabel la Católica, esta mujer extraordinaria, santa reina extraordinaria, pidamos que nos ayuden desde el cielo a vivir nuestra fe cristiana, sea como religiosos, religiosas, sea como madre o padre o como hijos o hijas, educar a sus hijos. Y la mejor filosofía, podemos decir, que puede tener una muchacha es un buen catecismo. Catecismo, 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 que nos comunica la médula de la palabra de Dios, estructurada con preguntas y respuestas. El catecismo da la crema de la palabra de Dios en la fe, en la moral, en los sacramentos, en las virtudes, en la oración. Es algo muy importante. Por eso a todos aconsejo el catecismo sintético de la Iglesia Católica, llamado Catecismo Mayor del Papa San Pío X, con preguntas y respuestas de algo realmente muy, muy profundo. Y si quieren escuchar este catecismo, está explicado en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado, hasta con un resumen de la Biblia, historia de la Iglesia. Santa Elena ruega por nosotros. Amén.